Buenas noches, amigos. Vamos a otra noche de terror. Suscríbete y comenta dónde lo escuchas. Heagon, mi hermano, ¿cómo has estado? Espero que todo esté bien por allá. Te voy a platicar algo que me pasó el fin de semana del Día de Muertos del año pasado, cuando estaba trabajando en un puesto de gasolina en la carretera. Es una historia que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo, pero te juro que todo pasó exactamente como te lo voy a contar. Yo trabajo de velador en una gasolinera que está en la carretera México-Puebla, como a 50 kilómetros del DF. Es un lugar bien solitario, rodeado de campos y con muy poco tráfico en las madrugadas. Normalmente mi trabajo es tranquilo, atender a los pocos clientes que pasan, hacer la limpieza y vigilar que no pase nada raro. Pero ese fin de semana del Día de Muertos, todo se puso muy extraño. Todo empezó el viernes por la noche, como a las 11 p.m. Llegó un señor en una camioneta pick-up, bien alterado y sudando mucho. Mientras le ponía gasolina, me empezó a contar que había recogido a una muchacha en la carretera, como a 20 kilómetros de aquí. Estaba parada a un lado del camino con un vestido blanco, me dijo. Le di aventón hasta acá, pero cuando volteé a hablarle, ya no estaba. Solo encontré esto en el asiento. Me enseñó un anillo muy viejo, de esos de compromiso antiguos, con una piedrita que ya estaba medio opaca. El señor estaba muy confundido, porque juraba que la muchacha había estado ahí todo el camino. Hasta le había preguntado su nombre y todo. Se llamaba María Elena, me dijo. Y me contó que iba a ver a su novio que la estaba esperando. Yo pensé que tal vez el señor había estado muy cansado y se había confundido. La siguiente noche, el sábado, pasó algo similar. Como a las 2 a.m., llegó una pareja joven en un Tsuru. Venían desde Puebla y traían a su bebé dormidito en el asiento de atrás. La mujer se bajó muy nerviosa y me preguntó si había visto a un viejito que según ellos habían recogido en el camino. Llevaba un sombrero de palma y una camisa de manta, me dijo el esposo. Me contaron que el viejito les había pedido aventón porque iba a visitar a su familia para el Día de Muertos. Durante todo el camino les estuvo platicando de sus nietos y de lo mucho que los extrañaba. Pero cuando llegaron al puesto, el viejito ya no estaba. Lo único que quedó fue su sombrero en el asiento y una foto muy vieja de una familia. En la foto se veía al mismo viejito, pero joven, con una mujer y varios niños. Al principio pensé que eran coincidencias raras, de esas cosas que pasan en carretera. Pero durante esa misma madrugada llegaron 3 carros más con historias similares. Todos habían recogido a alguien que después desapareció, dejando objetos personales, un rebozo, unos lentes, una medalla religiosa. Todos los objetos se veían muy viejos, como si tuvieran décadas guardados. El domingo en la noche, que era el mero Día de Muertos, la cosa se puso más intensa. Llegó un chavo como de mi edad, manejando un Jetta todo modificado. Venía temblando y muy pálido. Me contó que había recogido a una señora mayor que le pidió que la llevara al panteón del pueblo más cercano. Traía flores frescas y me dijo que iba a visitar la tumba de su hijo, me contó. Durante el camino, la señora le había estado platicando sobre su hijo, que había muerto muy joven en un accidente en esa misma carretera. Le describió exactamente el lugar donde había pasado el accidente, mencionando detalles muy específicos. Pero cuando llegaron al panteón, la señora ya no estaba en el carro. Solo quedaron las flores y una carta vieja, toda amarillenta, dirigida a alguien llamado Roberto. Esa madrugada, después de que se fue el último cliente, decidí revisar la bodega del puesto. Casi nunca entraba ahí porque era donde guardaban refacciones viejas y cosas que ya no servían, pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Había una mesa llena de objetos que reconocí inmediatamente. Era todo lo que habían dejado los caroneros durante el fin de semana. Pero no solo eso, había muchos objetos más que yo no había visto antes. Relojes, cadenas, cartas, fotos, juguetes pequeños, hasta un par de zapatos de niño. Todo estaba acomodado con mucho cuidado, como si alguien los hubiera puesto ahí con propósito. Algunos objetos se veían súper viejos, como si llevaran décadas ahí guardados.
Agarré una de las cartas y la abrí con cuidado. Estaba fechada en 1987 y era de una mamá a su hijo, contándole que lo extrañaba mucho y que esperaba que estuviera bien en el DF. La letra era de una persona mayor y decía cosas como: «Cuídate mucho en la carretera y ven pronto a visitarnos». Al final estaba firmada: «Con amor, tu mamá Esperanza». Revisé más objetos y todos tenían algo en común. Eran mensajes o recuerdos dirigidos a alguien más. El anillo tenía grabado: «Para María Elena, con amor eterno, Roberto 1965». La foto del viejito tenía nombres escritos atrás: «Familia Hernández, 1952». Las flores que había dejado la señora traían una tarjetita que decía: «Para mi hijo amado, nunca te olvidaré». Al día siguiente, mi jefe llegó temprano y le pregunté sobre la bodega. Se puso medio incómodo y me dijo que esa bodega siempre había tenido cosas raras. «El puesto se construyó aquí en los años 80», me contó. «Pero antes este lugar era parte de una curva muy peligrosa, donde pasaban muchos accidentes. Construyeron el puesto y arreglaron la carretera para que fuera más segura». Me contó que desde que abrió el puesto, especialmente en Día de Muertos, la gente llegaba con historias de caroneros que desaparecían. Siempre dejaban objetos personales que terminaban apareciendo en esa bodega, como si alguien los pusiera ahí. «Al principio pensábamos que era gente que se burlaba de nosotros», me dijo, «pero después nos dimos cuenta de que era algo más serio». Investigué un poco en el archivo del periódico local y encontré registros de accidentes en esa zona desde los años 50. Había sido un punto negro de la carretera durante décadas. Muchas de las fechas en los objetos coincidían con accidentes reportados. La carta de 1987 era del mismo año en que un joven llamado Miguel Hernández había muerto en un choque justo en ese lugar, regresando del DF a visitar a su familia. Empecé a entender que los objetos no eran solo recuerdos perdidos, eran mensajes que nunca llegaron a su destino. Las personas que habían muerto en accidentes ahí aparecían como caroneros durante el Día de Muertos, tratando de entregar las últimas cosas que querían decir o dar a sus seres queridos. El puesto estaba construido exactamente donde habían perdido la vida. Durante las siguientes semanas, investigué algunos de los nombres en los objetos. Logré contactar a familiares de varias personas. La familia Hernández efectivamente había existido, y el señor de la foto había muerto en un accidente en esa carretera en 1975. Roberto había buscado a María Elena durante años, después de que ella muriera en 1965, sin saber que había muerto camino a su boda. Decidí empezar a entregar los objetos a las familias que pude encontrar. Cada vez que entregaba algo, las familias me contaban historias increíbles. Decían que habían soñado con sus familiares muertos durante el Día de Muertos, que sentían que por fin habían encontrado paz. Era como si los objetos realmente fueran mensajes que necesitaban llegar a sus destinatarios. Desde entonces, cada Día de Muertos me preparo para la misma rutina. Llegan clientes con historias de caroneros que desaparecen, aparecen nuevos objetos en la bodega, y yo trato de investigar para entregarlos a quien corresponde. Es como si el puesto fuera una oficina postal para mensajes del más allá, y yo me convertí en el cartero sin haberlo pedido. El año pasado entregué la carta de doña Esperanza a su nieto, que todavía vive en el pueblo. El señor se puso a llorar cuando la leyó y me dijo que su mamá había muerto esperando una carta de su hijo que nunca llegó. Ahora entiendo por qué mi abuela siempre decía que Miguel iba a regresar, me contó. Al final sí regresó, solo que de una forma que nadie esperaba. No sé cuántos objetos más van a aparecer en esa bodega, pero ahora entiendo que mi trabajo va más allá de vender gasolina y chicharrones. A veces siento que los mismos espíritus me escogieron para estar ahí, para ayudarles a cumplir con esa última tarea que dejaron pendiente. Es un trabajo extraño, pero alguien tiene que hacerlo. Pues esa es mi historia, Egon. Desde entonces veo tu canal con mucho más respeto, porque entiendo que hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Tus relatos de apariciones y mensajes del más allá, ahora los veo con otros ojos,
sabiendo que pueden ser más reales de lo que pensamos. Sigue haciendo esos videos tan chingones, maestro, que nos ayudan a entender que la muerte no siempre es el final de todo. Mi familia, bueno, siempre ha sido un poco peculiar. No en el sentido de tener abuelos que coleccionan sellos o tías que tejen bufandas con pelusa de ombligo. No, mi familia es guardiana de secretos, de historias susurradas al oído que se transmiten como herencias, cargadas de un peso que solo los más viejos parecen comprender. De niño, estas narraciones, siempre envueltas en un aura de misterio y lo inaudible, me sonaban a cuentos de viejas, a esas fantasías que se desvanecen con la luz del día. Yo, siendo el más joven, siempre las escuchaba con esa sonrisa condescendiente, con un pie bien puesto en la realidad, esperando el momento en que la magia se disolviera y quedara solo el polvo de la leyenda. Crecí convencido de que mis antepasados habían tejido un tapiz de fantasías para adornar la monotonía, para darle un toque de epopeya a vidas sencillas. Las historias de portales ocultos, de presencias que velaban desde el crepúsculo o de objetos que resonaban con ecos del pasado eran para mí simples metáforas, adornos literarios en la historia familiar. Me resultaba difícil asimilar la seriedad con la que mi abuela, por ejemplo, hablaba de las sombras que danzaban en los rincones de la casona o de los murmullos que se filtraban en las noches de tormenta. Creía firmemente que la lógica y la ciencia eran las únicas verdades, y las leyendas, simples adornos. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de desmantelar nuestras certezas. La muerte de mi tío abuelo Ricardo, ese hombre callado y enigmático que siempre me miraba con una profundidad insondable, fue el detonante. Siempre fue el custodio de las historias más antiguas, el que hablaba en un idioma que pocos entendían. Su partida, tan repentina como inesperada, dejó un vacío, pero también un legado. Al comenzar a organizar sus pertenencias, tropecé con un diario viejo, cubierto de polvo y de una caligrafía casi ilegible. Y ahí, entre páginas amarillentas y dibujos crípticos, la realidad se torció, desmoronando mi escepticismo y obligándome a confrontar la verdad que mi familia había intentado ocultarme o, quizás, proteger. La herencia llegó sin anunciarse, un manto pesado que se posó sobre mis hombros contra mi voluntad. Al principio, la idea de ser el custodio de las costumbres ancestrales me parecía absurda, un anacronismo en mi vida moderna. Pero a medida que desenterraba fragmentos de nuestro pasado, la gravedad de la responsabilidad se hizo innegable. No era solo cumplir con rituales vacíos, se trataba de entender por qué existían, de desentrañar los susurros que resonaban en las paredes de la vieja casa. Sentí la punzada de una deuda con aquellos que vinieron antes y que confiaron en que la antorcha no se apagaría. El diario fue el catalizador. Cada página era un portal, no a un pasado idílico, sino a un laberinto de símbolos y anotaciones que desafiaban la lógica. La tinta, desvaída hasta casi ser invisible en algunos tramos, se aferraba al papel como si temiera ser borrada. Al tacto, la cubierta de cuero curtido se sentía áspera, con recovecos donde el polvo se acumulaba como si guardara secretos en su textura. El olor que emanaba era peculiar, una mezcla de lavanda seca, madera vieja y algo más, algo metálico, como la sangre seca o el hierro oxidado, que provocaba un escalofrío espontáneo. Al tocar sus páginas, un murmullo apenas perceptible emanaba del objeto, una vibración sutil que parecía resonar en mis huesos. Las ilustraciones eran lo más desconcertante. No eran simples bocetos, sino diagramas intrincados, figuras sombrías que parecían moverse en la periferia de mi visión. Una en particular me cautivó, una espiral que se retorcía sobre sí misma, rodeada de puntos luminosos que, al mirarlos fijamente, parecían parpadear en la oscuridad de la habitación. Este artefacto, más que un libro, se convirtió en mi guía reticente, un espejo oscuro que reflejaba verdades incómodas y me empujaba hacia lo desconocido. La noche traía consigo una nueva atmósfera al interior de la casa. Cada crujido de la madera, cada sombra danzante en las paredes, adquirían una dimensión inquietante. El diario,
Abierto sobre la mesa del estudio, parecía irradiar una tenue luminescencia, como si absorbiera la poca luz que se filtraba por las rendijas de las persianas. El aire a su alrededor se volvía gélido, cargado de una expectativa palpable. Comencé a notar patrones en las anotaciones, secuencias de números y letras que, al ser resueltas con la ayuda de un viejo prisma que encontré escondido en un cajón del escritorio, revelaban palabras en un dialecto olvidado. Era como si el propio diario estuviera vivo, dictando un lenguaje que solo yo podía descifrar, un lenguaje que prometía respuestas, pero, a la vez, planteaba preguntas mucho más profundas y aterradoras. El susurro de las palabras descifradas se convirtió en una melodía inquietante que resonaba con los ecos de mi linaje y las profundidades de esta tierra que me vio nacer. Mi abuela, con su mirada sabia y manos curtidas por el tiempo, solía contar historias en las noches de tormenta, narraciones que ahora cobraban un nuevo y escalofriante matiz. Hablaba de ciclos, de sombras que se alargaban y de pactos silenciosos, relatos que antes tomaba como meras fantasías de antaño, pero que ahora sentía adheridos a la carne de mi propia historia. Mi región, conocida por sus antiguos bosques y sus ríos de aguas profundas, guarda vestigios de tiempos remotos, de comunidades que vivían en sintonía con lo invisible antes de que el mundo se apresurara a olvidar. Descubrí que el código del diario no era meramente un acertijo, sino un espejo de un conocimiento ancestral, un lenguaje transmitido por generaciones, guardado para aquellos que poseyeran la llave. Las palabras descifradas, frases sueltas y nombres oscuros comenzaron a conectar los puntos de las leyendas locales que mi abuela susurraba. Había una historia, casi olvidada, de una sequía terrible que azotó a nuestros antepasados hace siglos, un tiempo de desesperación donde se dice que se recurrió a lo insondable para obtener auxilio. Estas anotaciones parecían hacer alusión a ese evento, pero con un giro sombrío, sugiriendo que el precio pagado fue mucho mayor de lo que la historia oficial registraba. La importancia de esta tradición, que antes parecía tan lejana, se volvió tangible al comprender la carga que mis ancestros habían llevado. El diario no solo revelaba un pasado, sino que también desvelaba una responsabilidad. Las oraciones que lograba reconstruir hablaban de ofrendas y de silencios que debían ser mantenidos, de una presencia que vigilaba desde las sombras de la memoria colectiva. Sentí una conexión visceral con esos antepasados, con sus luchas y, quizás, con sus temores. La comunidad, a pesar de su aparente normalidad, latía con un pulso subterráneo, una conciencia latente de que la prosperidad actual podría tener raíces en cimientos inquietantes. Comencé a ver las antiguas cruces de piedra al borde de los caminos, los símbolos grabados en las fachadas de casas ancestrales, no como meros adornos, sino como marcadores, testimonios mudos de los acuerdos que mi gente había sellado. La tradición, entendida ahora como un legado de precaución y memoria, se erigió como un manto protector, aunque su peso era innegable. Las veladas familiares, antes llenas de risas, ahora se cargaban de una solemnidad nueva. Las miradas se cruzaban con una comprensión tácita de los secretos que el diario desenterraba. Ya no era solo mi historia, sino la de mi pueblo, entretejida con los hilos de lo olvidado y de lo que acecha en la quietud de la noche. El aire se sentía denso en la víspera de San Juan. La preparación para el ritual anual, ese que protegía a nuestro hogar de las sombras que se atreven a cruzar el umbral, era un ballet de gestos aprendidos desde la cuna. Mi abuela, con sus manos arrugadas pero firmes, instruía cada paso. La colocación precisa de las hierbas en la hoguera, el cántico ancestral entonado en una cadencia que prometía seguridad, el agua bendita rociada en cada rincón. Era una coreografía de fe que mi familia había respetado por generaciones, una barrera contra lo inexplicable. Pero ese año, la inquietud se instaló en mí como una grieta en el cemento. Un libro de mi padre, un extraño compendio de símbolos arcanos que siempre había mantenido oculto, me había revelado un detalle que ponía en duda la eficacia de nuestras prácticas. Según sus anotaciones, el verdadero poder no residía en la hoguera, sino en un juramento silente,
un pacto que se renovaba cada año con la misma luna llena de San Juan, pero de una manera que mi abuela nunca había mencionado. Sentí un escalofrío, una duda insidiosa que se aferró a mi corazón. Fue entonces cuando, en un arrebato de impaciencia y una sed de conocimiento que superaba mi respeto por la costumbre, decidí ignorar la parte de la hoguera. En el momento en que todos se reunieron alrededor del fuego crepitante, mis ojos se dirigieron hacia el viejo roble en el patio trasero, el lugar que mi padre, antes de desaparecer, solía visitar en secreto. Sin decir una palabra, me escabullí de la familia, mi corazón latiendo desbocado contra mis costillas. El juramento era simple, un susurro dirigido a la oscuridad. Por la sangre que corre en mis venas, por la memoria que me ancla, te llamo y te conjuro, que la verdad sea mi escudo. Las palabras resonaron en el silencio de la noche y un viento gélido, carente de la brisa suave de esa estación, me rodeó. Sentí una presencia, tenue al principio, como un aliento helado en mi nuca. No era la calidez reconfortante de la protección que solíamos invocar, sino algo antiguo, expectante. Cuando regresé, la hoguera comenzaba a menguar, las caras de mi familia reflejando una mezcla de confusión y reproche. Mi abuela, al verme, frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada, el primer síntoma se manifestó. Las sombras que se extendían desde los árboles parecían alargarse, retorcerse, adoptando formas furtivas que no pertenecían a la oscuridad natural. Las ramas del roble, en lugar de mecerse con el viento, se agitaban como dedos huesudos que intentaban atrapar algo. Durante las semanas siguientes, la casa se volvió un lugar de constante inquietud. Los susurros se escuchaban en las paredes, las luces parpadeaban sin razón aparente, y las siluetas que se atisbaban en el rabillo del ojo se volvieron más audaces. Sentí que, al romper el protocolo, había abierto una rendija, una invitación no solicitada a entidades que preferían permanecer ocultas. El miedo, que antes era una historia contada alrededor del fuego, se convirtió en una visita constante, un inquilino frío que se alojaba en los rincones de mi mente y de mi hogar. La seguridad que la tradición prometía se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que me hacía cuestionar la solidez de todas las creencias que me habían sido inculcadas. Las cicatrices que aquel evento dejó en nuestra estructura familiar fueron profundas, mutando la madera noble de nuestras relaciones en algo más intrincado, con nudos inesperados y vetas oscuras que antes no se distinguían. Las cenas familiares, antes celebraciones vibrantes y ruidosas, se volvieron ceremonias silenciosas, cargadas de miradas esquivas y conversaciones que rozaban la superficie como un patinador sobre hielo fino. La risa franca se hizo escasa, como un ave migratoria que ha elegido un rumbo diferente. Y el silencio se instaló, no como un descanso pacífico, sino como una pausa tensa antes de un golpe inevitable. La tradición, que solía ser el faro que guiaba nuestro barco en las noches de tormenta, se transformó en un mapa obsoleto, sus rutas conocidas ahora sembradas de escollos invisibles. Las antiguas cántigas y rituales, antes anclas que nos ataban a un pasado seguro y predecible, ahora resonaban con una disonancia escalofriante. Eran como melodías familiares tocadas en un instrumento desafinado, su esencia pervertida por una nota discordante que nos recordaba la fragilidad de lo que creíamos inquebrantable. La seguridad que antes emanaba de estas prácticas se evaporó, dejándonos a la deriva, cuestionando la sustancia misma de nuestras creencias más arraigadas. El impacto de aquello fue como un terremoto que sacudió los cimientos de nuestra percepción. Las historias que antes servían de entretenimiento para calentar las noches frías, ahora parecían profecías cumplidas, sus ecos susurrando en cada sombra. La tradición, que antaño era un árbol robusto cuyas ramas nos ofrecían refugio y sombra, ahora se sentía como un esqueleto seco, sus ramas retorcidas apuntando a un cielo que ya no prometía protección. La fe en su poder protector se resquebrajó, y en su lugar floreció una vigilancia perpetua, un sentido de estar siempre al borde de un abismo que habíamos creído sellado para siempre.
La forma en que mi familia y yo encaramos las antiguas costumbres cambió radicalmente. Ya no éramos peregrinos devotos, siguiendo un sendero trazado por nuestros ancestros, sino exploradores cautelosos, tanteando el terreno con temor, buscando una nueva comprensión en medio de la ruina de la antigua. La tradición ya no era un manto protector, sino una armadura pesada y deshilachada que, si bien nos recordaba quiénes éramos, ya no nos garantizaba seguridad. Nos obligó a reconstruir, no a partir de cero, sino a partir de los escombros, buscando un nuevo significado en los fragmentos, un nuevo propósito en las cenizas. La tradición, vista a través del lente del tiempo y la experiencia, revela su naturaleza mutable. Ya no es un monumento estático, sino un río vivo, cuyas aguas, aunque provienen de fuentes ancestrales, siempre buscan nuevos cauces para nutrir la tierra de lo presente. Lo que alguna vez fue una ley inquebrantable, hoy se transforma en consejo, en memoria, en un faro que ilumina, pero no dicta el camino. Hemos aprendido que la fuerza de la tradición reside no en su rigidez, sino en su capacidad de adaptación, en cómo resonamos con sus ecos para encontrar nuestra propia voz en el coro de generaciones. De este arduo viaje, una lección fundamental emerge con claridad cristalina: la profunda importancia de honrar a quienes nos precedieron. No es un acto de servilismo, sino de gratitud, de reconocer que sus luchas, sus sacrificios y su sabiduría son el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas. Al comprender sus experiencias, no solo honramos su memoria, sino que también nos armamos con su resiliencia para enfrentar nuestros propios desafíos. Cada historia contada, cada ritual compartido, es un hilo invisible que nos conecta con el pasado, un recordatorio de nuestra pertenencia y de la continuidad de la vida misma. Por ello, les invito a mirar con ojos renovados sus propias tradiciones familiares. No las vean como cargas, sino como tesoros. Permitan que las historias de sus abuelos, las recetas de sus madres, las canciones que cantaban sus padres, se conviertan en su brújula. Cada recuerdo, cada costumbre, es una chispa que puede encender el fuego de su identidad y su fortaleza. Cuiden de estas tradiciones, adáptenlas, transmítanlas, porque en ellas reside la esencia de quienes son y la promesa de quienes pueden llegar a ser. Al abrazar su herencia, no solo se enriquecen a ustedes mismos, sino que también contribuyen a la vitalidad de un legado que trasciende el tiempo. ¿Qué onda, Egon? ¿Cómo estás, carnal? Te voy a contar una cosa bien rara que me está pasando desde que me mudé a la casa de mi tía Esperanza. Que en paz descanse. Es una onda bien extraña. Tiene que ver con cocinar, pero neta, no es lo que te imaginas. Te juro por lo más sagrado que todo lo que te voy a decir es verdad, por más loco que suene. Mi tía Esperanza se nos fue en agosto del año pasado, pobrecita, y me dejó su casa allá en la San Ángel. Era una casa viejita, pero bien cuidada, y tenía una cocina que era el orgullo de la tía. Ella era cocinera de corazón. Siempre decía que la cocina era como el mero centro de todo. Y como andaba yo buscando dónde vivir más vara, pues me le fui en septiembre. La casa estaba intacta, tal y como mi tía la había dejado. En la cocina me encontré todas sus cosas, sus ollas de barro, su comal de hierro y, pues, lo más importante, un cuaderno gordo con recetas escritas a mano. Era como su tesoro, con recetas de años, muchas para el Día de Muertos. Pan de muerto, mole, tamales, atole, calaveras de azúcar, todo. Al principio, la neta, no le di mucha lata al cuaderno. Yo cocino lo básico, nada del otro mundo. Pero como se acercaba el Día de Muertos y era mi primer año sola, se me ocurrió hacer algo especial para recordar a mi tía. Dije, voy a intentar hacer su pan de muerto, que según mis primos era el mejor del barrio. En mi casa, las historias eran como un baúl cerrado con llave. Mi abuela, mi madre, incluso mis tíos más grandes, todos parecían guardar murmullos de tiempos remotos, de sucesos extraños que se transmitían en susurros, a veces acompañados de una mirada cómplice que yo, el más joven, simplemente no comprendía. Para mí eran cuentos de viejas,
leyendas para asustar a los niños o justificar lo inexplicable. Me resultaba difícil creer en las bendiciones que protegían la casa o en las sombras que a veces se movían en las esquinas de la vista. Yo, con mi pragmatismo de veinteañero, me encogía de hombros ante sus supersticiones, refugiándome en la lógica de lo tangible. Todo cambió con la partida de la tía Elena. Su ausencia dejó un vacío palpable y con ella se fue una parte de esa muralla de secretos. Fue durante la limpieza de sus pertenencias que encontré un pequeño diario de cuero ajado oculto entre sus libros de cocina. Al principio, lo tomé como otra vieja reliquia, hasta que comencé a leer. Las palabras de la tía Elena, al principio tímidas, luego cada vez más urgentes, empezaron a describir no solo sus técnicas culinarias, sino también la naturaleza de los ingredientes y la energía que infundía en cada platillo. Mi escepticismo se resquebrajó poco a poco al leer sus descripciones detalladas de rituales que iban más allá de la simple preparación de alimentos y de las entidades que parecían rondar nuestro hogar, atrayéndose o repeliéndose según las ofrendas. El evento que me hizo ver la verdad detrás de las leyendas fue la noche de la ofrenda. Estaba preparando el pan de muerto de la tía Elena, siguiendo su receta al pie de la letra, una versión particularmente intrincada que incluía ingredientes que me habían parecido extraños. Mientras amasaba, una corriente de aire helado recorrió la cocina, apagando velas y haciendo que las sombras danzaran de una manera que ya no podía atribuir a mi imaginación. Fue entonces cuando, al borde de la mesa, vislumbré una figura etérea, translúcida, que me observaba fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda, y en ese instante, las historias de mi familia dejaron de ser meros cuentos y se convirtieron en una aterradora realidad que se desplegaba ante mis ojos. La masa pegajosa se adhería a mis dedos, una sensación terrenal y familiar que contrastaba violentamente con el frío antinatural que había invadido la cocina. Las velas, momentos antes danzando con vivacidad, ahora parpadeaban débilmente, sus llamas proyectando sombras alargadas y retorcidas que parecían cobrar vida propia. Fue en ese instante, al borde de la mesa de madera maciza, donde mis ojos se encontraron con una figura translúcida, un espectro etéreo que me observaba con una intensidad gélida. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, no por sorpresa, sino por la certeza aterradora de que las historias susurradas por generaciones sobre nuestra estirpe ya no eran meros relatos, sino una cruda y perturbadora realidad que se manifestaba ante mí. De repente, sin haberlo buscado, me encontré investido de una responsabilidad ancestral, un papel que nunca imaginé asumir, el guardián de las tradiciones familiares. Antes, esos rituales, las extrañas advertencias sobre ciertos lugares y momentos, las fórmulas recitadas en voz baja que mi abuela insistía en que aprendiera, me parecían anacronismos, vestigios de una época pasada que no tenían cabida en mi vida moderna. Pero la aparición frente a mí, la palpable presencia de lo invisible, desmanteló cualquier escepticismo. Sentí el peso de un linaje que se extendía mucho más allá de lo que podía comprender, un legado cargado de secretos y de una energía que ahora percibía latiendo en las paredes de la casa. La necesidad de entender se volvió acuciante. Un fuego que ardía en mi interior, impulsado por el deseo de desentrañar los misterios que rodeaban estas prácticas, de darles sentido antes de que me consumieran por completo. Mi mirada, aún fija en el vacío donde la figura se desvaneció, se posó en un rincón de la habitación que siempre había pasado por alto. Allí, resguardado entre viejos lienzos y un baúl empolvado, se encontraba el objeto central de esta recién descubierta herencia. No era un libro impreso, ni una joya reluciente, sino un conjunto de finas láminas de metal cobrizo, enrolladas y unidas por un cordón desgastado, cuyo tacto era sorprendentemente frío, incluso para el ambiente gélido de la cocina. Al desenrollar con sumo cuidado la primera lámina, un aroma penetrante a hierbas secas y a algo metálico, como a sangre antigua, emanó de ellas, provocando un ligero mareo. Grabados en el metal,
con una caligrafía intrincada y casi ilegible, se vislumbraban símbolos arcanos y patrones geométricos que parecían moverse bajo la tenue luz, como si contuvieran una vida propia. Cada raspadura, cada imperfección en el cobre transmitía la antigüedad de los siglos, el roce de incontables manos que, al igual que la mía ahora, buscaban respuestas en sus profundidades. Estas láminas, ahora comprendí, eran la llave, el compendio de instrucciones orales que mi abuela me había enseñado a medias, el hilo conductor a través de los laberintos de nuestra historia. Las noches en casa de mi abuela siempre se sentían diferentes. No era solo el olor a leña quemada o las sombras alargadas que jugaban en las paredes de adobe, sino una quietud particular, un silencio cargado de algo más. Yo, un niño curioso que absorbía cada palabra y cada gesto de los mayores, me sentaba a sus pies mientras ella desgranaba historias. Hablaba de la tierra, de los ciclos de la cosecha, de los santos protectores y, a veces, de cosas que mi mente infantil apenas podía asimilar. Un día, mientras jugaba en el patio trasero, tropecé con una piedra peculiar, semienterrada. Era lisa, de un color terroso profundo y con grabados sutiles que recordaban a los de las láminas de cobre que mi abuela atesoraba. La saqué con cuidado, sintiendo su frescura contra mis dedos. Cuando se lo mostré, sus ojos se iluminaron de una manera que nunca antes había visto. Me explicó que no era solo una piedra, sino un vestigio, una señal. Me contó que, mucho antes de que nuestros antepasados fundaran este pueblo, existieron otros, gente que vivía en armonía con la tierra, que entendía sus ritmos y sus secretos. Me narró leyendas sobre el río que ahora cruzábamos despreocupadamente, un río que en aquellos tiempos primigenios era la fuente de la vida y, a veces, de infortunios inimaginables. Habló de una sequía terrible que azotó la región, una época de desesperación donde la gente recurría a todo tipo de rituales para aplacar la ira del cielo. Fue entonces cuando comprendí que las láminas de cobre no eran solo objetos decorativos o herencias sin sentido. Cada marca, cada diseño, contenía fragmentos de esas historias. Las figuras que parecían abstractas eran en realidad representaciones de los astros, de las constelaciones que guiaban a los antiguos, de las plantas medicinales que salvaban vidas, y sí, también de las fuerzas que aterrorizaban sus sueños. Mi abuela me mostró cómo ciertos símbolos se repetían en las láminas y en la piedra que había encontrado, uniendo nuestro presente con un pasado que hasta entonces solo existía en sus relatos. Me enseñó a descifrar las líneas como si fueran un mapa, no de caminos físicos, sino de conocimientos olvidados. Comprendí que la tradición oral en nuestras tierras no era solo un cuento contado de generación en generación, sino un legado tangible, incrustado en la piedra, en el metal, en los propios surcos de la tierra. La importancia de todo aquello se hizo evidente. No se trataba solo de recordar, sino de preservar un saber vital, un conocimiento que nos conectaba a nuestras raíces y nos preparaba para enfrentar las tempestades, tanto las literales como las figuradas. La noche del solsticio de verano era sagrada, un ritual que había guiado nuestras vidas desde tiempos inmemoriales. La hoguera, encendida al anochecer, debía arder hasta el amanecer, alimentada con ofrendas específicas, pasos coreografiados y cantos ancestrales que resonaban en el valle. Mi abuela, guardiana de la ceremonia, nos había advertido 1000 veces: el fuego es el corazón de nuestro linaje. Desatenderlo es invitar a la oscuridad a morder nuestros talones. Esa noche, sin embargo, el peso de mis dudas me paralizaba. Las historias de mi abuela, antes consuelo y guía, ahora se sentían como meros ecos de un pasado que no comprendía del todo. Mis hermanos, devotos seguidores de la tradición, me miraban con impaciencia mientras yo me demoraba en la selección de las ramas correctas. Fue entonces cuando decidí, en un acto impulsivo, movido por una necesidad naciente de mi propia verdad, arrojé una rama seca, sin bendecir, sin el respeto que merecía. Un crujido seco y un chisporroteo inusual
fueron la única respuesta del fuego. Me sentí extrañamente liberado, pero una punzada de inquietud me recorrió. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible, como el aire antes de una tormenta. Las sombras en los bordes de la hoguera parecían alargarse, retorciéndose con una vida propia. El viento, que antes acariciaba el valle, adquirió un silbido penetrante, un lamento que parecía emanar de la tierra misma. Sentí una frialdad que no provenía de la noche, sino de un vacío que se abría en mi interior, un eco del sacrificio que había hecho al ignorar la sabiduría transmitida. Las caras de mis hermanos se tornaron pálidas, sus ojos reflejando el mismo temor naciente que ahora me atenazaba el pecho. El canto ancestral se detuvo, roto por la creciente inquietud. El calor de la hoguera pareció disminuir, y con él una sensación de protección que siempre habíamos dado por sentada. Las siluetas de los árboles en la distancia parecían moverse, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos hacia nosotros. Escuché un susurro, apenas audible sobre el silbido del viento, un sonido que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era un murmullo gutural, cargado de una antigua desaprobación. Sentí que el pacto tácito con las fuerzas que protegían nuestra comunidad se había roto, dejando un hueco vulnerable por donde la penumbra podía infiltrarse. La culpa se mezcló con el miedo, una mezcla nauseabunda que me hizo cuestionar la sabiduría de mi rebeldía. Había abierto la puerta a algo que no podíamos controlar. La creencia en la solidez de nuestras tradiciones se tambaleaba, revelando una fragilidad que nunca antes había percibido. Las secuelas de aquel descalabro nos moldearon de maneras que aún hoy me cuesta comprender del todo. La experiencia actuó como un sismo que sacudió los cimientos de nuestra dinámica familiar, obligándonos a reconstruir sobre un terreno que se sentía inestable. Las risas antes despreocupadas se volvieron más cautelosas, y las cenas familiares, que solían ser un remanso de paz, se transformaron en espacios donde la tensión flotaba como una niebla espesa, tan persistente como el olor a tierra húmeda tras una tormenta. Nuestra relación con las tradiciones también experimentó una metamorfosis. Antes, las veíamos como rocas sólidas e inmutables, pilares que nos sostenían firmes ante cualquier embate. Ahora, las percibíamos más como hilos tenues, intrincados pero delicados, que podíamos rasgar con un gesto imprudente. Aquella ilusión de invulnerabilidad se desvaneció, dejándonos con una apreciación nueva, teñida de respeto y, debo admitirlo, de una dosis saludable de aprensión. La tradición dejó de ser un mero ritual para convertirse en un diálogo constante, una negociación entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que tememos que pueda ser. La tradición, para mí, se ha vuelto como un mapa ancestral, trazado con símbolos oscuros y anotaciones que solo se revelan bajo la luz de la experiencia. Nos indica senderos conocidos, nos advierte de precipicios ocultos y nos señala manantiales que sacian la sed en la sequía. Pero este mapa no es estático, parece reescribirse con cada acontecimiento, cada error, cada instante de valentía que rompe con la norma. Su peso en mi vida y en la de quienes me rodean es innegable. Es el eco de generaciones pasadas susurrando advertencias y consejos en el oído, un coro silencioso que guía nuestras decisiones, incluso cuando creemos estar actuando por instinto propio. Pensaba que la tradición era una armadura impenetrable, un escudo que nos protegía de las sombras del mundo exterior. Sin embargo, ahora entiendo que es más bien como un jardín antiguo, cuidadosamente cultivado por nuestros antepasados. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra, absorbiendo la savia de la memoria y la sabiduría. Pero incluso el jardín más arraigado puede ser alterado por una plaga inesperada, por un viento demasiado fuerte que arranca sus flores más preciadas. Lo que antes consideraba un santuario, ahora lo veo como un organismo vivo, susceptible a las fuerzas, tanto benéficas como perjudiciales, que habitan en el aire. La fragilidad que descubrí no la interpreto como una debilidad, sino como una advertencia para cuidar aún más nuestros ritos, para comprender su propósito más allá de la repetición y para estar siempre alerta a las corrientes subterráneas
que buscan erosionar sus bases. Lo que antes era un bastión de calma, ahora se revela como un tapiz delicado, tejido con hilos de energía sutil, susceptible a las mareas invisibles que lo recorren. No veo esta fragilidad como una falla, sino como una invitación a la reverencia, a la comprensión profunda de cada gesto y palabra en nuestros rituales, para que no se conviertan en meros ecos vacíos, sino en anclas vivas contra la desolación que acecha en las sombras. La lección más profunda que he extraído es la sacralidad de nuestras raíces. Honrar a quienes nos precedieron no es un acto de nostalgia, sino un reconocimiento vital de que su sabiduría y su lucha son el cimiento sobre el que construimos nuestro presente, un puente que nos conecta con el fluir incesante de la existencia. La experiencia me ha enseñado que las tradiciones son faros en la noche, que guían y protegen. Si permitimos que se desvanezcan, nos quedamos a la deriva, vulnerables a las fuerzas que buscan despojarnos de nuestra identidad. Es imperativo, entonces, nutrir estas heredades, comprender su significado intrínseco y adaptarlas con respeto, sin diluir su esencia, para que sigan resonando en las generaciones venideras. Cada familia es un microcosmos de la historia, y en sus costumbres reside un poder único, una chispa que puede iluminar el camino hacia un futuro más fuerte y resiliente. Por lo tanto, les exhorto a mirar a sus propias familias, a sus mesas, a sus canciones y a sus historias. En esos momentos compartidos, en esos legados transmitidos, yace un tesoro incalculable. No dejen que la prisa del mundo moderno apague esa luz. Valoren sus tradiciones familiares, porque son la esencia de quienes son. Un legado de amor y fortaleza que perdura a través del tiempo, conectándolos con su pasado y fortaleciéndolos para el mañana.